40 Minutos les propone un programa distinto realizado desde la isla Maciel, donde la doctora Alessandra Minicheri dialoga con el padre Francisco Oliveira en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. El padre Oliveira es un cura nacido en España, con una riquísima historia en varios países de Latinoamérica, un conocedor profundo de la realidad en la isla Maciel y también un luchador junto a su comunidad por transformar esa realidad a través de lo que él denomina la pata social de su parroquia, la Fundación Isla Maciel. Bienvenidos entonces a este programa especial de 40 Minutos. Para nuestro programa de hoy nos vinimos hasta la Isla Maciel. Estamos en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima entrevistando al padre Francisco Oliveira. Para mí es un placer enorme entrevistar a Paco. Hace mucho que queríamos conversar con él, así que te damos la bienvenida, Paco, a nuestro programa. Un gusto enorme estar con vos hoy acá. Bueno, yo puedo decir lo mismo. Antes, digamos, afuera de cámara, yo decía que bueno, me encantaba eso, cómo vos estás luchando por la libertad de Julio, ¿no? Y bueno, nada, la verdad un gusto para mí estar acá, ahora en este programa. Gracias, Paco. Sí, es una tarea dura, pero bueno, hay que llevarla adelante. Como todos los desafíos que te plantea la vida, hay que salir y dar la cara y ponerse al frente. Bueno, Paco nos convidó unos riquísimos mates que estuvimos tomando hasta recién. Y una de las primeras cosas que quería que nos cuente a todos nosotros, porque estamos en el marco de un programa de responsabilidad social y de responsabilidad social en la información y en la comunicación, y sobre los personajes que nosotros elegimos, lo que hacemos es que nos cuente su historia. Nos gustaría que nos cuentes a todos nosotros cómo llegaste hasta acá, cuál fue tu recorrido, cómo te volcaste a ser cura. Desde el cero, contanos todo, Paco. Bueno, a ver, yo nací en Málaga, en el sur de España, de una familia de clase media, católica practicante, y que yo digo que siempre me enseñaron a vivir con sencillez. Eso lo agradezco muchísimo. Mi viejo fue el último hermano y fue el único que pudo estudiar. Mi abuelo era anarquista, era sastre, ¿sí? Vivieron todo lo que fue la guerra civil. Mis tíos eran pequeñitos, pero los llevaron a Francia para sacarlos. Bueno, él fue el único que pudo estudiar de toda la familia y nunca se olvidó de sus orígenes, ¿no? La verdad que eso para mí fue muy importante y siempre digo, de alguna manera, una de las patas de la vocación, la enseñanza, ¿no?, de vida. Exactamente, ¿no? Recordar siempre que la puerta de casa estaba abierta y de verdad entraban los problemas de la gente, ¿no? de los demás. Por otra parte, algo que a veces suena extraño, pero los scouts, ¿sí?, allá en España, acá tenemos un montón de scouts desaparecidos, un montón de scouts desaparecidos. Eso no sabía yo. No. ¿Sí? Y en las marchas del 24 de marzo ves pibes que dicen hay otra iglesia y llevan adelante la imagen del scout desaparecido y ponen de qué grupo, cuál era la pertenencia. ¿Cuál era la pertenencia, ¿no? Entonces, trayendo, digamos, que no se pierda esa memoria. Bueno, la primera vez que yo escucho hablar de Argentina fue un dirigente scout que me dice: la guerra de las Malvinas la armaron los militares para seguir manteniéndose en el poder. Es tal cual. Mi generación fue a Malvinas, Paco. Claro. Mi generación. Claro. Y digo, la tercera pata fue un cura. Yo iba a un colegio que precisamente no quería demasiado porque no tenía mucho compromiso, era los hermanos maristas, y sin embargo había un cura ahí que nos llevó a los barrios, a lo que acá decimos las villas de emergencia. ¿Estabas como recién llegado a la Argentina? No, todo eso en España. Todo eso allá. Todo eso allá en España. Y yo digo que de alguna manera eso y un poquito de Dios por ahí en medio despertó mi vocación, que siempre estuvo pegada a no solamente trabajar, sino vivir con los más pobres. Por eso yo quería venir a América Latina, peleé hasta que me dejaron venir. Yo quería ir a Centroamérica,
venían los curas y te contaban Claro. las batallitas todavía de todo lo que pasaba en Centroamérica. Estamos hablando, yo llegué acá en el 87. ¿Y por Centroamérica dónde estuviste? No llegué a ir porque hinché tanto y me dijeron, mira, si querés a la Argentina. Yo vine de cabeza a la Argentina y la verdad que, bueno, hoy me siento argentino, soy argentino. Y haciendo base en Argentina, ¿tuviste oportunidad de ir a algún lugar de América Latina, alguno de los países limítrofes? Sí. De visita o a dar mensajes? ¿Cómo fue tu experiencia? No, yo he trabajado 2 años en Uruguay, he estado 1 año en el campo paraguayo, he estado en la selva colombiana, más como enfermero casi, soy enfermero profesional, que como cura, pero bueno, iba de las dos cosas. Era un proyecto de Médicos del Mundo Francia para atender a la población indígena víctima del conflicto armado, una experiencia muy fuerte, muy linda. Estuve en México con los chicos de la calle, con un grupo de curas pasionistas que estaban empezando la labor, digamos, de armar una ONG que fuera la responsabilidad social de su congregación, así que ahí también estuve 1 año. He podido conocer vivir cómo está América Latina. Exactamente. Y Paco, tu paso por la América Latina, digamos que fue en otro momento político también y en otro contexto político, si se quiere, ¿no? Estamos hablando de momentos de distintos países de América Latina donde, si se quiere, había como modelos sociales nacionales más instalados. Estoy en lo cierto, ¿no? En el último tiempo sí, pero a ver, yo siempre decía me voy a morir opositor, ¿sí? Me voy a morir, llegué en el 87, plena hiperinflación. Claro. Cuando fui al Paraguay estaba Stroessner todavía. Y después de Stroessner, bueno, una democracia absolutamente muy continuista. Claro. Uruguay sí, una experiencia más distinta, todavía no estaba el frente amplio, pero ya había manifestaciones más claras, claro, había más voluntad. La capital, ya ahí, bueno, Colombia, México, y acá siempre, porque fundamentalmente he vivido acá, saliendo y volviendo. Uno siempre se sentía opositor, ¿no? Desde que pude votar me sentí engañado muchísimas veces. Y cuando viniste en el 87 a la Argentina, ¿qué panorama tuviste? Aparte de que estábamos en pleno periodo hiperinflacionario, como bien comentabas recién. Yo recuerdo haber llegado a Caballito, ¿sí? A la casa donde yo llegué, director y José María Moreno, una linda casa de los frailes dominicos, que era la congregación a la que yo pertenecía. El sábado yo estaba en Puerta de Hierro, ¿sí? En la zona de La Matanza, en la zona de Ciudad Evita. Cuando entré en Puerta de Hierro sentí que entraba en un campo de concentración, ¿no? Que eso lo habían hecho, y después me enteré, lo habían hecho los militares para que la gente aprendiera conducta humana y después le dieran la casa definitiva. La casa definitiva nunca llegó, claro, ¿no? Entonces siempre fui opositor. Acá, en la isla Maciel, yo estoy desde el 2005, ¿sí? 2005, venía de Colombia. Por tanto, a mí nadie me puede contar las cosas que yo viví acá porque la vi con mis propios ojos. A ver, cuando yo llegué, estamos ahora en la iglesia de Fátima, ¿sí? Cuando llovían 4 gotas, la vereda de punta a punta se llenaba de agua. Casi que lo primero yo quería hacer era llamar a Crónica TV, hacer una misa en la calle con botas de lluvia y con las 4 viejitas. Y todos, ¿sí?, inundados. Y claro, todos inundados, como para protestar. Pero yo en Colombia había empezado a escuchar a Néstor Kirchner, ¿no? Y dije, hay que darle tiempo. Bueno, hoy nosotros no nos inundamos en la isla Maciel por más que llueva. Eso no es magia, eso no es milagro, eso fue una obra de infraestructura impresionante que nos cambió la vida. El puente Nicolás Avellaneda. El puente Nicolás Avellaneda lo inauguró tu marido y yo lo bendije, ¿sí? Y yo lo bendije. Y creo que dije algo así como que esto sí es agua bendita y no agua del riachuelo, ¿no? Este puente es la imagen de nuestra
patria. Yo digo que hay mucho tiempo donde se miró solamente hasta Puerto Madero, ¿sí? Y hay una época en donde se miró más allá de Puerto Madero. Nosotros estamos a 5 minutos, de Puerto Madero, caminando 10 minutos, ¿sí? Dos realidades absolutamente distintas. A mí me duele mucho más que la pobreza la desigualdad. Claro, pero vos fíjate algo que vos marcaste muy bien. Vos viste que había un proyecto político que estaba buscando de cambiar la realidad. Para que la realidad cambie, más allá de que se necesita planificación, se necesitan personas como vos que vean y adviertan sobre la realidad, que lo planteen y que tu demanda social se incluya en una planificación. Y más allá de que te escucharon, bueno, ese es un paso muy importante que hay que dar. Las personas que se quedan sin cambiar la realidad y a nivel discursivo son las personas descartables. A ver, claramente, claramente. Y te lo digo con varias cosas. Angelelli, ¿sí? Obispo asesinado por la dictadura, digamos, la propia iglesia vendió que fue un accidente, cuando todos supimos, bueno, hoy va a ser beato, ¿sí? Por el Papa Francisco. Sí. Bueno, hoy va a subir a los altares por odio a la fe, lo mataron por lo que realmente tiene que hacer un cristiano, defender a los pobres. Bueno, él decía, con un oído en el Evangelio y otro oído en el pueblo. Si vos tenés un oído nada más en el Evangelio, te podés quedar 2000 años atrás y estás haciendo todo lo contrario de lo que dijo el Evangelio, otro en el pueblo. Yo te ponía el ejemplo del puente Nicolás Avellaneda. No sé de dónde nació la iniciativa, pero sí sé que las organizaciones sociales de la isla y de La Boca nos juntamos para pedirle a Planificación Federal algunas cosas. Le pedimos que la parte peatonal tuviera un techito para que no nos mojáramos, porque son 2 cuadras, 2 cuadras y media. Le pedimos que Vialidad Nacional tome y no tercerice a los trabajadores que hicieran la seguridad interna y que hicieran, digamos, la limpieza. Cosas que podíamos hacer. No podíamos nosotros arreglar la escalera mecánica. Y nos escucharon, ¿sí? Entonces, y además, ese puente sirve solo en la parte peatonal para los que vivimos en la Isla Maciel. Porque la Isla Maciel no queda de paso para ningún lado. Entonces, es un lugar no gana votos, a no ser los votos del que reconoce mi vida está mejor, ¿no? Para mí es todo un símbolo y de lo que vos decías exactamente. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, la comunidad guaraní Charaguay-Yambaé, el primer gobierno autónomo indígena de Bolivia y del mundo. Y el Crow Speaking, potenciar mensajes a través de las redes sociales. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli. Así nació Yambaé, una reflexión sobre las autonomías indígenas y regionales. Además, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. ¿Qué labor hace en la Isla Maciel una fundación considerada la pata social de la parroquia Nuestra Señora de Fátima? ¿Trabaja con el Estado o intenta cubrir lo que el Estado abandona? ¿Cuál es la visión y la acción de los curas en Opción por los Pobres? Todas las respuestas en la continuidad de este interesantísimo diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el padre Francisco Oliveira. Nosotros formamos parte de una tradición de una iglesia en América Latina donde nació la teología de la liberación, donde... Sí, de eso quería hablar, de tu pertenencia a los curas en Opción por los Pobres. Claro, a ver, ¿por qué me junto con los curas en Opción por los Pobres? Porque deseamos lo mismo. ¿De dónde venimos? Venimos del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, ¿cuándo inicia? En el año 68, finales del 67, 68, época absolutamente revolucionaria, ¿no?
época donde a nivel de la Iglesia había venido el Vaticano II, donde Helder Cámara con 18 obispos hacen el manifiesto de los obispos del tercer mundo, donde ellos dicen, los pobres de los pueblos y los pueblos pobres tienen que unirse para cambiar la historia. Estaban diciendo nada de rama de arriba, nada de rama de arriba, donde dicen el capitalismo, lamentablemente la Iglesia Católica muchas veces se casó con el capitalismo, y el capitalismo no tiene nada que ver con nuestra fe. Nuestra fe está mucho más cercana al socialismo que ellos llamaban humano, cristiano, que yo digo que en la Argentina es el peronismo, ¿sí? Un peronismo de verdad, un peronismo que sus banderas de soberanía, de justicia, social, a ver, ¿qué canción más religiosa? Yo a veces lo hago medio en broma, medio en serio, pero voy con alguno, qué sé yo, algún sindicato, y porque me pidieron, no sé, una bendición, le digo, bueno, terminemos cantando una canción de iglesia que todos ustedes saben. Y me miran así como diciendo, no, si yo a la iglesia voy poco. ¿Algún casamiento? Y le digo, ustedes como no saben la canción para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, ahí largamos todo a cantar. ¿Qué es más religioso que reine en el pueblo el amor y la igualdad? Contanos un poco sobre la Fundación Isla Maciel, ¿de qué se trata? ¿Existe una Fundación Isla Maciel? Existe desde la parroquia. A ver, cuando yo llegué en el 2005, empezamos a ver, bueno, necesidades que había en el barrio, y esto fue así. Me llama un cura y me dice, Francisco, la hermana de Kirchner, de Néstor Kirchner, Alicia, quiere reunirse con los curas que están en los barrios, ¿querés venir? Me fui de cabeza. Es más, había habido un incendio acá, y yo iba en mi cabeza pensando en esas familias que se habían quedado sin hogar. Igualito que ahora. Todo lo contrario. Terrible. Bueno, vamos a esa reunión y Alicia nos dice, nosotros queremos llegar a cada rincón del país. Hay lugares que podemos llegar con nuestras propias fuerzas y hay lugares donde no podemos llegar, quizás porque hasta ni confiemos en nuestras propias fuerzas. Igual que nos juntamos hoy con ustedes, nos juntamos con otros grupos que sabemos que lo que se invierta, no lo que se gaste, va a llegar a la gente. Nos puso... Sí, pues es un concepto muy importante, ¿eh? Todo lo que es para mejorar la calidad de vida de las personas, para el gobierno actual es un gasto y para el gobierno anterior era una inversión, ¿no? Eso conceptualmente es así. El trabajo para ellos es un gasto, por eso claramente quieren esclavos. Cuando vos sos esclavo, te vendés a cualquier precio, a cualquier más barato, precio, ¿sí? Si te tenés que prostituir, te prostituís. Claro. Si tenés que ser el último que venda droga, ¿sí? Porque no tenés cómo vivir, pero sos el único que vas a ir preso, a lo mejor lo vas a hacer, o vas a terminar pidiendo en una esquina. Eso es difícil que lo entienda a veces la clase media, el que nunca pasó necesidad. Nunca pasaron necesidad, nunca vieron un pobre más que en alguna campaña electoral. Sí, como, ¿no?, una cuestión pintoresca. Bueno, nos pusieron 2 trabajadores sociales en cada barrio y empezamos a construir. Entonces nos ofrecieron, cada uno iba viendo, no fue un camino de rosas, pero nosotros veíamos que faltaba trabajo. Bueno, empezamos con una cooperativa textil. Bien. La fundación está institucionalizada. Sí. Hay una fundación, Isla Maciel, que tiene una cooperativa como aliada. ¿Sigue funcionando hoy por hoy? Sigue funcionando, mucho menor. Hoy la cooperativa ya es independiente porque hoy tiene su personería jurídica. Hoy la fundación tiene su personería jurídica. Por tanto, no depende del cura. Claro. Que esté de paso. Digamos, fue el disparador para poder empezar a trabajar algún involucramiento social. ¿Qué cantidad de gente vive en Isla Maciel? Unas 15.000 personas, decimos. Bien. Nunca se pudo saber el número exacto por barrio. Fue el día que falleció Néstor Kirchner, el día que se estaba haciendo el censo. Claro, el 27 de octubre. Y no se pudo terminar de saber por barrios, pero decimos, por distintas estimaciones, entre 15.000 y 20.000 personas. Es un lugar chico, pero muy
digamos, con mucha gente. Claro. Con mucha gente. Densamente poblado, Densamente como quien poblado. diría. Está Sí. bien. Toda la gente sí está identificada, no hay gente que no pueda identificarse. Digamos, en Isla Maciel no hay lugares aislados donde pueda nacer alguien sin registrarse, sin tener un documento ni nada por el estilo. A ver, en otro momento, hoy también te empieza a salir más caro hacer un DNI. Cuando yo vivía en La Matanza o cuando yo vivía en otras villas o asentamientos, en otras épocas, a veces la gente no tenía documentación porque no podía pagar el trámite. Porque no podía pagar el trámite, o porque se hacía muy dificultoso, o porque si no lo hiciste en el momento, o si naciste en la casa, digamos, era casi imposible. Hoy en día, y lo vuelvo a decir, esto hasta el 2015, ¿no? Se hicieron muchas políticas que permitieron el acceso a derechos o a obligaciones que tendríamos que tener todos, pero que después no es tan fácil. Si no tenés dinero, sí, claro. O si el lugar para hacer tu DNI te queda en la Loma de los Quinotos. Claro, claro. Y ahora no habiendo políticas públicas concretamente que atiendan situaciones muy puntuales, esta fundación, vos seguís en contacto con la fundación. Sí, sí. Esta fundación, digamos, ¿de qué forma facilita o de qué forma se nutre de recursos como para atender cuestiones puntuales que demande la gran familia de la Isla Maciel? Bien. Nosotros, a ver, primero no es que armamos la fundación. Empezamos la cooperativa textil, después la gente que trabaja en la cooperativa textil, ninguno tenía una vivienda digna. Yo soy el presidente formalmente, después está el coordinador de la fundación, que es arquitecto. Trabajamos mucho el mejoramiento de viviendas. Con el tiempo pudimos ir haciendo convenios con la provincia de Buenos Aires, con Nación. Muchas cosas dependen de, como toda fundación, de personas solidarias que nos ayudan, y otras cosas dependen de actividades que nosotros hacemos, qué sé yo, un festival. Lamentablemente hoy la fundación sería en estos momentos como la pata social de la parroquia. Aunque Bien. Yo siempre digo, yo no distingo esto es social y esto es religioso. Bien. Para mí, yo corto una ruta, ¿sí? Porque Sí. tenemos que cortarla, porque tenemos que defender un derecho. Eso es tan religioso como si yo hago un bautismo. Porque las dos cosas tienen que ver con la dignidad, sí, claro. ¿sí? Con defender la dignidad que tengo y que tenemos todos, desde mi fe, de hijos de Dios, ¿sí? Que siempre bautizo a alguien y le digo, no es que ahora somos hijos de Dios, reconocemos que somos hijos de Dios, entonces estamos llamados a la fraternidad. Si estamos llamados a la fraternidad, y cortar una ruta será tan religioso como un bautismo. Bueno, la fundación intenta responder a la realidad. En estos momentos tenemos 2 comedores que están dando de cenar casi 700 personas por noche. Uno de los comedores funciona en donde empezó la cooperativa textil. Todo un símbolo. Ahora, nosotros... Terrible. En el 2016, en marzo, tenía que empezar nuestra orquesta infanto-juvenil de la Isla Maciel. Programa del Estado Nacional, que eran las orquestas del Bicentenario. Cambió el gobierno, provincializan, cambia el gobierno, desfinancian, eso quedó en veremos. Por más que peleamos, por más que intentamos, no se pudo. Entonces, ahí nosotros teníamos 2 caminos. Bajar los brazos y decir, ya está, o decir, lo vamos a hacer porque nuestros pibes tienen derecho, ¿sí? Y bueno, y eso nos costó 2 años y medio. Nos costó en el buen sentido, hacer un precioso recital con Miguel Ángel Estrella, después hacer otro precioso recital con Teresa Parodi, con Liliana Herrero, con un montón de artistas, un montón de gente que vino, vender empanadas, lo que sea, pero también no solamente hacer eso, y hoy tenemos nuestra orquesta infanto-juvenil, sino denunciar, ¿sí?, que nosotros estamos haciendo lo que tendría que hacer el Estado, porque el Estado, yo lo entiendo así, es una madre, un padre que tiene que cuidar a sus hijos. Sí, darle contención en todo aspecto. Y vos sos mamá, seguro que vos querés a todos tus hijos iguales, pero el que era más chiquito lo cuidabas más, simple y llanamente. Sí, por una cuestión de protección. Porque había que protegerlo más.
supuesto que hay mucho más de este diálogo entre la doctora Minichelli y el padre Oliveira, sobre la dura realidad social en la isla Maciel, también sobre la parroquia como centro de la comunidad y acerca del intenso trabajo desde la fundación de la isla. Los invitamos a compartirlo la próxima semana aquí en 40 Minutos. Gracias por habernos acompañado. El tiempo fue pasando.